Hoy en esta noche les traigo, continuando con la serie Vida y Milagros de Jesús, les traigo el tema número 26 que le titulé Éfata, sé abierto. Texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar es el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículos 31 en adelante. En lo que usted lo busca, yo le doy una breve introducción, mis hermanos. Esta noche, mis hermanos, la palabra de Dios nos propone el relato de un milagro, la sanidad de un hombre sordomudo. Los milagros de Jesús, mucho más que relaten un hecho, mis hermanos, quieren ser un testimonio de la presencia ejecutora de Dios en medio de su pueblo. Pero también portan en entre líneas un mensaje para nuestra edificación. ¿Sí? ¿Qué mensaje podría estar escondido por detrás de este milagro? Eso podríamos nosotros preguntarnos. Y pienso, mis hermanos, que el gran mensaje de este texto es que Dios quiere sanarnos de nuestra sordera para que podamos hablar y escuchar bien. ¿Cuántos dicen amén? Y infelizmente, mis hermanos, algunos de nosotros, para no decir que todos, sufrimos de sordera, ¿verdad? Nos cuesta escuchar a los demás. Y tantas veces pensamos que ya sabemos todo, otras veces no tenemos paciencia para escuchar, y en cuanto nos hablan ya estamos pensando otras cosas, ¿sí o no? De repente nos están diciendo algo y estamos pensando algo totalmente diferente. También sucede, mis hermanos, que escuchamos algunas palabras sueltas y pensamos que ya entendimos todo y que ya no necesitamos escuchar el resto del mensaje, ¿verdad? O aún por miedo de lo que puedan decirnos, mis hermanos, nos llenamos de defensas que topan nuestros oídos o que taponean nuestros oídos y hacen imposible, mis hermanos, que escuchemos, ¿sí? El resultado de toda esta dificultad auditiva, mis hermanos, es que hace imposible hablar, o entonces, lo que aún es peor, nos hace hablar mal, hacer juicios temerarios, distorsionando la realidad. Y nuestra sordera, mis hermanos, nuestra sordera es la raíz de muchos de nuestros conflictos, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿sí? Inclusive hasta llegar a guerras, mis hermanos. Pues sin poder escuchar al otro, sin conocer sus profundas motivaciones, sin ver sus razones, juzgamos saber todo y partimos para la agresión, ¿verdad? Sin haber escuchado antes. Ciertamente, mis hermanos, este no es el plan de Dios para nosotros. ¿Cuántos lo creen? No creo que Dios nos haya regalado dos oídos para que los mantuviéramos taponeados, ¿verdad que no? El Señor nos regaló dos oídos para eso. Es por eso que Jesús sanó a este hombre que vamos ahorita a continuación a ver. Y si leemos atentamente en el texto, mis hermanos, veremos que la sanidad fue prácticamente solo de oído y la lengua consecuentemente, mis hermanos, quedó sanada también. Mire, vaya a Marcos 7:34 para leer lo que dice la palabra del Señor. Hacemos una breve oración y comenzamos con el tema. Marcos 7:34, ¿lo tiene? Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia. Señor, sabemos que es un privilegio el poder compartir tu palabra, pero yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo fluya a través de mi boca, Señor. Y queremos, Señor, disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos. No queremos endurecerlos, Señor. Al contrario, queremos ser abiertos para escuchar tu palabra, porque tú nos quieres hablar. Tú no quieres que estemos sordos. Tú quieres, Señor, hablar a nuestro corazón también, porque tú quieres, Señor, enseñarnos, guiarnos, instruirnos y hacernos creer
en tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra caiga en buena semilla y que dé fruto en su tiempo, Padre. Te bendecimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y en este pasaje, mis hermanos, el Señor Jesús sigue estando en territorio gentil. Si usted lo ve ahí en el versículo 31. Marcos menciona algunas de las ciudades y regiones que Jesús, nuestro Señor, visitó. Lo que le llevaría en esta visita que Jesús hizo, le llevaría semanas o incluso meses. Pero de todo lo que ocurrió en este periodo, mis hermanos, el evangelista Marcos solo recoge la sanidad de un sordomudo. Es lo único que recoge en este viaje de Jesús. Y lo escribió ahí, ¿verdad? Marcos 7:31, vea lo que dice. Volviendo a salir de la región de Tiro, dice, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Marcos, mis hermanos, nos explica con cierto detalle la ruta que siguió Jesús, ¿sí? Salió de la región de Tiro, dice ahí, y luego pasó por Sidón, a unos 45 kilómetros al norte, más o menos como unas 20, 22 millas, ¿verdad? Y volvió luego hacia el sur, y pasando, mis hermanos, a lo largo de la costa oriental del mar de Galilea, llegó a la región de Decápolis, Jesús. Y notemos, mis hermanos, que nos dice por dónde fue, ¿verdad? Es lo que estamos leyendo en este versículo. Nos dice por dónde fue Jesús, pero no a dónde iba. No nos dice eso. De hecho, parece que iba dando rodeos, ¿no? Pareciera que iba dando rodeos el Señor Jesús. Y todo eso nos hace pensar, mis hermanos, que no buscaba llegar a un lugar concreto, sino que su propósito era otro, mis hermanos. Y seguramente tener un largo periodo de comunión con sus discípulos, para instruirles, para enseñarles, para dedicar tiempo a ellos, ¿verdad? En su persona, para que le conocieran a Él, para que supieran cuál era su misión, antes de que se desencadenaran, mis hermanos, los acontecimientos finales que le llevaron o que le llevarían a la cruz. Y Él, yo creo que estuvo dando esas vueltas por ahí, enseñando, instruyendo a sus discípulos. Y si ese era el propósito del viaje, mis hermanos, podemos decir que finalmente pues dio fruto, ¿sí? Tal como sucede en el Evangelio de Mateo. Deje un apartado allí en Marcos y vaya a Mateo 16, por favor, para que veamos lo que Pedro declara de Jesús en estos versículos. Porque si ese era el propósito que Jesús tenía, de enseñar y de instruir a los discípulos, para mostrarles quién era Él, pues aquí se cumple el objetivo. Y vea lo que dice Mateo 16:13. ¿Lo tiene? Mateo 16:13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y yo pienso que esta pregunta el Señor Jesús nos la hace hoy en esta noche. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Una muy buena pregunta, ¿no? Si llegara el Señor ahorita y nos preguntara a cada uno, ¿qué le diríamos? ¿Quién es Él? Sí. Y versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces le respondió Jesús, mis hermanos, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló? Sino mi Padre que está en los cielos. O sea que la revelación, mis hermanos, vino ¿de dónde? De Dios, vino del cielo, ¿verdad? Vino de Dios la revelación. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos tener la revelación viene de lo alto. Amén. Regresando a nuestra historia en el versículo 32, Marcos 7:32, dice ahí, y le trajeron, digan todos, le trajeron un sordo y tartamudo. ¿Ya la vio? Como en otros muchos casos, mis hermanos,
fueron los amigos o familiares de este hombre sordomudo quienes le llevaron hasta donde estaba Jesús, ¿sí? Y esto nos deja un perfecto ejemplo, mis hermanos, del interés y la preocupación que debemos de tener nosotros o demostrar nosotros, mis hermanos, por nuestros semejantes, ¿sí o no? Eso es lo que nos muestra aquí. ¿Cuántos de nosotros hacemos el intento de traer a alguien a los pies de Jesús? Y no estoy hablando de ese lugar, sino de llevar a esa persona que sabes que necesita de Jesús y tú haces el intento de llevarlo a Él, de que lo conozca, ¿sí? Aquel familiar, aquel amigo que sabemos que necesita un toque del maestro, ¿sí o no? Y a veces le invitamos a nuestro lugar de reunión para que tenga un encuentro con Jesús, aunque el encuentro no necesariamente tiene que ser aquí, mis hermanos. ¿Sí? El encuentro lo puede tener ahí, tú con Él orando juntos, ¿sí o no? Y ahí Él puede conocerle. Y en cuanto al enfermo, mis hermanos, el evangelista nos da dos características de esta persona. Y nos dice que esta persona era ¿cómo? Sordo y tartamudo, ¿verdad? Sordo y tartamudo, eso dice el evangelio, ¿verdad? Primero, es importante saber, mis hermanos, que la sordera total que este hombre tenía es una discapacidad auditiva conocida profesionalmente como cofosis. Así se llama esta discapacidad auditiva, cofosis, ¿sí? Y este término hace referencia a la incapacidad total de escuchar o percibir sonidos, pero no de hablar. O sea, no puede oír, pero tiene la habilidad de hablar, ¿sí? Normalmente, mis hermanos, los mudos no saben expresarse por no haber podido oír hablar a otros. Por eso no saben expresarse, ¿sí? Y no porque tengan ningún defecto en los órganos del habla, mis hermanos. Este era el caso de este hombre que Marcos nos dice que tenía un habla defectuosa, que era tartamudo. ¿Usted ha visto a esos hombres que son sordos, pero al momento de hablar, pues no dicen nada, ¿verdad? Y habla así, pero no, ¿por qué? Porque no sabe expresarse. No sabe expresarse. ¿Por qué? Porque jamás ha oído las palabras. Y no lo digo en sol de burla, ¿verdad? Sino con sumo respeto lo digo porque pues es algo difícil para ellos, ¿sí? Y podemos imaginarnos incluso las dificultades que tendría este hombre para poder comunicarse con otros. Hoy en día pues existe el lenguaje de señas, ¿verdad? De esa manera se pueden comunicar las personas. Los peligros, imagínense los peligros a lo que este hombre estaría expuesto al no poder escuchar, ¿verdad? La desesperación que este estado le produciría a este hombre cuando estuviera en medio de la gente y no supiera lo que está ocurriendo. Imagínese usted eso. ¿Cómo interpretaría usted, mi hermano? O más bien, ¿cómo interpretaría este hombre, verdad? Cualquier cosa que ocurriría a su alrededor. ¿Cómo lo interpretaría? Alguien con esas características, mis hermanos, que se encuentre solo, por ejemplo, imagíneselo que se encuentre solo en el centro o en el downtown de ahí de Palestina, ¿no? Solo. Imagíneselo. Y podría correr los riesgos de cruzar las calles. Y si no pone atención a este hombre, ¿verdad? Pues él le pudiera ocurrir un accidente. Si no pone atención. ¿Por qué? Porque no escucha que ahí viene un camión, ¿verdad? O que ahí viene un camello a toda prisa. No podría escuchar eso. Y el que iba montado en el camello le podría decir, ¡hey, hacia un lado porque voy rápido! Y como no oye, puede suceder un accidente. ¿Usted se puede imaginar eso, mi hermano? Y ahí está, ¿no? Alguien gritándole para prevenirle y él sin poder escuchar. ¿Se imagina eso? O en la comunicación. Mucha gente desconoce el lenguaje de señas ya en lo actual, mis hermanos. Y los que saben dicen que esta gente que es sordomuda
Llega el momento en que ellos se desesperan por no poder comunicarse con otros, porque no les entienden. Se desespera esta gente. Mire, yo recuerdo una vez en el DMV, estaba una persona con esas características y trataba de comunicarse con la señora que estaba ahí recibiéndole los documentos. Y pues como la señora no entendía el lenguaje de señas y esta persona no sabía comunicar, no hablaba más que de señas, pues la persona que estaba de este lado del escritorio, o sea, el sordomudo, estaba ya desesperado porque no le entendían lo que él estaba necesitando. ¿Sí? Hasta que había por ahí un policía que sabía el lenguaje de señas y le pudo ayudar. Y sabe una cosa, la gratitud de esta, porque era una mujer, de esta mujer se notó. Fue y le agradeció en señas y hasta le dio un abrazo de que la haya ayudado. ¿Y cómo nos hace falta, mis hermanos, poder nosotros hoy en día aprender un lenguaje como ese? ¿Sí o no? Mira, allí en Casa de Oración, gracias a Dios ya tienen varios años con ese ministerio, por así llamarlo, donde hay personas que le hablan por medio de señas a las personas que están sordomudas. Y hay alguien ahí que se pone al frente, se ha parado aquí a un lado y las personas que no escuchan están en una zona y le están haciendo señas. ¿Alguien ha visto eso o no? Y eso es importante, mis hermanos, aún para evangelizar. Imagínense, ¿cómo podemos evangelizar a alguien así? Bueno, ya Dios levantará a alguien, ¿no? Pero fíjese otra cosa que descubrí, que el lenguaje de señas no es universal. El lenguaje de señas, tanto en español como en inglés, es totalmente diferente. Si tú le quieres hablar a alguien de aquí en señas, en lenguaje de señas en español, no te van a entender. Tienes que hablarle en lenguaje de señas en inglés. O sea que tienes que aprender los dos idiomas, hermano. ¿Cuántos lo van a hacer? En muchos casos, mis hermanos, hemos podido comprobar como toda esta frustración, ¿verdad?, es frecuente, y esas personas que son sordomudos los lleva a la desconfianza y al apartamiento. Se apartan esas personas, ¿sí? Y espiritualmente pasa lo mismo, mis hermanos. Esta sordera nos hace sentir relegados de la presencia de Dios y no tenemos esa confianza para podernos acercar a Él. Es por eso que Él quiere sanar, mis hermanos, nuestra sordera espiritual para poder que nosotros podamos escucharle y que podamos reintegrarnos. Él nos quiere reintegrar, mis hermanos, a su presencia. ¿Cuántos quieren eso? Y continúa diciendo el versículo 32. Y le rogaron. Fíjense, sus amigos le llevaron a Jesús, ¿verdad? Dice que, o sea, empieza el versículo 32 diciendo que le trajeron un sordomudo y tartamudo, y esas personas que le llevaron a Jesús, lo llevaron delante de Jesús, le rogaron, ¿qué le hicieron? Que le pusiera las manos encima. Fíjense, qué tremendo. Los amigos de este sordomudo o familiares estaban convencidos de que Jesús, mis hermanos, podía y quería sanarle. De eso estaban convencidos ellos. Pero llegaron demasiado lejos, mis hermanos, al decirle a Jesús cómo debía de hacerlo. Pon tus manos, Señor, en él. Eso es, ¿cómo se dice? Muy atrevido, ¿no? Eso es muy osado hacerlo. Qué osadía. Atreverse a decirle al Señor cómo haga las cosas. ¿Sí? Tal vez habían escuchado estos hombres en alguna ocasión anterior que Jesús había realizado sanidades poniendo la mano encima a la persona. Porque Él también así sanaba, imponiendo sus manos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y a lo mejor ellos escucharon eso, que Jesús hacía eso. Y creyeron que esta era la manera en la que debía de hacerlo con su amigo. ¿Sí? Pero yo le digo, mi hermano, que esto es una equivocación. Limitar la forma en la que el Señor tiene que obrar con las personas. Eso es una equivocación. Es un error decirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas. Es limitarlo.
Y nosotros no podemos limitar al Señor. Y en ocasiones, mis hermanos, así somos como el Señor. ¿Sí? Así somos con el Señor, nosotros en ocasiones. Queremos que nos haga el milagro como nosotros pensamos o tenemos la idea de que debería de hacerlo. ¿Sí? Y a veces hacemos oraciones como esta, mis hermanos, y decimos: Señor, sáname, sáname por favor, porque tengo cáncer en el hígado. Yo sé que tú puedes sanarme, y yo sé que para mañana o para el lunes yo ya voy a estar mejor. ¿Sí? Yo sé que tú puedes tocarme, Señor. ¿Sí? Y que tú puedes quitar ese cáncer. ¿Sí? Y te ruego, Señor, que quede como nuevo, como recién nacido. Y el Señor va por acá: ¿y qué más, mijo? ¿Ah? A veces somos así atrevidos, mis hermanos. ¿Sí o no? O este otro, ¿no? Por ejemplo: Señor, restáurale a mi familiar en su matrimonio. Que ese retiro de matrimonios a donde él está, que sea de bendición y que regresen transformados y que todas sus ofensas queden olvidadas entre ellos y que puedan vivir como recién casados. ¿Cuántos sabemos que Dios puede hacer milagros? ¿Sí o no? Pero a veces creemos que, y luego decimos: Señor, pero ya para que el lunes, cuando lleguen de ese retiro, que se note ese cambio. Aleluya. Digo, Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Pero a veces somos bien atrevidos, mis hermanos. O como aquel que oraba. Yo conocí a un hombre, mis hermanos, que oraba por otro hombre que metieron a la cárcel, que era acusado o que fue acusado por un presunto, abuso de menores. ¿Sí? Y ese hombre oraba por su amigo, decía: Señor, creemos que hoy, que es este día de reunión, por ejemplo un día como hoy viernes, creemos, Señor, que mi hermano está pasando por esta situación muy difícil, pero creemos que tú le ayudarás. Y tengo fe que para la próxima reunión lo veré caminando por ese pasillo, lo vamos a ver entrando ahí, Señor. Así oraba este hombre. ¿Sí o no? Así oraba. Y ¿sabe una cosa? Pasaron 2 años y el hombre seguía en la cárcel. Ahora, yo le pregunto: ¿qué pasó ahí? ¿Le habrá faltado fe a este hombre? ¿Usted qué cree? No, yo creo que no. Lo que pasa es que Dios, mis hermanos, es soberano. Y Él sabe lo que hace y cómo lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Y no es que nos falte fe, mis hermanos, pero Dios es soberano. Nosotros estamos bajo su dominio y no Él bajo lo que nosotros queramos. ¿Sí o no? De hecho, mis hermanos, Jesús no aceptó las indicaciones que estos hombres le decían: pon tus manos sobre él. Y trató, mis hermanos, con el sordomudo de una forma única. Y volvió Jesús a utilizar su creatividad, mis hermanos. Así que no olvidemos, mis hermanos, no olvidemos que el Señor es soberano. Y en sus métodos, ¿verdad? Él es soberano en sus métodos. Y que cada persona, mis hermanos, tiene unas necesidades diferentes. Cada persona. Tratos diferentes. Necesidades diferentes. En ocasiones, mis hermanos, al querer determinar al Señor en su forma de proceder con nosotros, podemos perdernos de sus bendiciones. De verdad se lo digo. Mire, recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Naamán, el sirio. ¿Cuántos lo recuerdan a este hombre? Mire, vaya por favor ahí a Segunda de Reyes, dejando un apartado en Marcos. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1, para ver esta historia de Naamán, un general, ¿verdad?, del ejército del rey de Siria. Vamos a ver lo que dice ahí. ¿Lo tiene? Segunda de Reyes 5:1. Dice ahí: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué más? Leproso, ¿verdad? Es importante esa característica.
Versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era sirvienta de la mujer de Naamán, ¿verdad? Versículo 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, es decir, fue delante del rey, y le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea que fue con el rey a contarle que había un profeta allá en Samaria que podía sanarle. ¿Sí? Y entrando Naamán a su señor le relató diciendo, versículo 5 dice, y le dijo el rey de Siria, o sea, es decir, ya con la autorización de su autoridad, y siempre es bueno, mis hermanos, aquí hay un principio, donde siempre tenemos que estar bajo cobertura de nuestras autoridades. Antes de hacer cualquier cosa tenemos que pedir cobertura, como lo hizo Naamán, un hombre que no era siervo o no era temeroso de Dios, ¿verdad? O sea, era gentil, no era de Israel. Y este hombre, mis hermanos, fue delante de su rey a contarle. Y el rey le dijo, adelante. Dice ahí, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió, ¿cómo salió entonces? Este hombre salió, mis hermanos, con la esperanza de ser sanado. ¿Sí? Dice el versículo 5, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, y vea lo que decía la carta de Israel, que iba dirigida al rey de Israel. Decía, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. ¿Para qué? Los sanes de su lepra. Si usted pone atención, mis hermanos, esta era una orden que el rey de Siria le estaba haciendo al rey de Israel. Era una orden, era un imperativo, si usted lo observa ahí. Pero era una orden, mis hermanos, con la esperanza de que su siervo recibiera la sanidad. Y vea el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó, me brinqué, versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué fue lo que hizo? Rasgó sus vestidos y dijo, y usted sabe que rasgar el vestido es sinónimo de tristeza, era un símbolo de tristeza. Rasgar el vestido y luego se echaban polvo en la cabeza y era de un sinónimo de tristeza, de angustia. ¿Sí? Dice que rasgó sus vestidos y envió a decir al rey, ¿por qué me brinqué, ¿verdad? Dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea que este rey de Israel, mis hermanos, pensaba que esto era una trampa para él, ¿sí? Que era una ocasión para buscar un pretexto para hacer la guerra. Si no lo sanas, entonces contra de ti. Porque vea lo que dice el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta de Israel, en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11 dice, y Naamán, ¿qué hizo? Se fue bien contento, ¿verdad? Uy, voy a ser sanado en el nombre de Jesús. Se fue feliz. ¿Qué dice ahí? Se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. Fíjense, él estaba en su mente, en su pensamiento, él estaba formulándose la forma en que él debería de ser sanado. ¿Se fija? Y a veces así somos con el Señor. Y vea lo que dice aquí, he aquí yo decía para mí,
Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y a veces pensamos, mis hermanos, que nuestras oraciones son mágicas, que cuando nosotros oremos inmediatamente va a hacerse así: 1, 2, 3, ahora. Y no, mis hermanos, es lo que pensaba Naamán. Pensaba esto él, ¿sí? Es lo que él decía. Él pensaba que el profeta iba a salir, iba a orar por él imponiendo sus manos y que ya iba a ser sanado y que ya se iba a ir bien feliz y contento. Y así somos nosotros, mis hermanos. Creemos y queremos que Dios haga las cosas como nosotros creemos, pensamos y queremos. ¿Sí? Versículo 12, perdón. Abana y decía ¿verdad? Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y ¿sabe una cosa, mis hermanos? Qué bueno es tener a nuestro alrededor personas que nos animen, ¿sí o no? Y que nos aconsejen lo bueno, ¿sí? Debemos rodearnos, mis hermanos, de esas personas que nos bendicen con sus comentarios y que no nos desanimen, ¿sí o no? Así que gracias a la buena intervención de sus siervos, de esas intenciones, o de la intervención de sus bien intencionados siervos, este hombre Naamán accede, ¿sí? Así que en el versículo 14 vea lo que dice. Él entonces descendió, ya se le pasó un poco el coraje, ¿verdad? Ya se le bajó un poco y dijo: ok, está bien. Y descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, ¿conforme a qué? A la palabra del varón de Dios. Y en aquel entonces, mis hermanos, la voz de un profeta se consideraba que venía directamente de Dios, ¿sí? En aquel entonces. Entonces aquí dice: conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y su carne qué pasó? Se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y algunas mujeres dicen: amén, Señor, que así sea conmigo. Para tener ese cutis como de bebé, ¿no? Pero una vez más, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? ¿Qué vemos aquí? Vemos obediencia, ¿no? Naamán obedeció, mis hermanos. Al primero refunfuñó, Oye, te pido un favor, hazme esto. Ay, otra vez. Oye, por favor, sirve, o sea, no sé, cualquier indicación que te dé alguien, ¿no? Y a veces dices: ya vas a empezar. Ya va a empezar a pasar con sus indicaciones, ¿no? Y ahí vas refunfuñando. Y así como Naamán. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Obedecer. Obediencia. Y gracias a que Naamán obedeció, mis hermanos, ¿qué sucedió? Recibió la sanidad de su cuerpo. No como él pensaba que debería de hacerse, o según su perspectiva, ¿verdad? Sino en la perspectiva, en la forma de Dios, mis hermanos. Dios sabe lo que necesitamos y conforme a esa necesidad, Él nos ordena hacerlo para tratar con nuestro corazón. ¿Lo sabía? A veces el Señor nos da indicaciones que no nos gustan, pero lo hace porque Él conoce tu corazón y sabe que necesitas cambiar eso que tienes en tu corazón. Y cuando el Señor te dice: haz esto, y tú: ay, ¿por qué? Ya ves, por eso quiero que lo hagas, para quitarte eso que traes ahí en tu corazón. Por eso quiero, dice el Señor. Está bien, Señor. Ahí vas, ¿no? El Señor lo que va a usar, mis hermanos, son las formas que menos te gustan para quitar y desarraigar, ¿verdad? Esas malas actitudes, esas malas costumbres.
siempre y cuando obedezcas. Amén. Porque si no obedeces, pues no pasa nada. Te vas a quedar igual. La obediencia, mis hermanos, dicen las Escrituras, que trae bendición. ¿Sí o no? Y tenemos que darle respuestas a Dios de lo que Él nos está pidiendo. ¿Amén o no amén? Y continúa diciendo el versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, después de haberse zambullido 7 veces, volvió con toda su gente, ¿verdad? Y se puso delante de él, es decir, delante del profeta. Y he aquí ahora conozco, le dice, fíjese lo que dijo este hombre. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Eso a mí wow, yo me quedo maravillado, de verdad. Esto que vemos aquí, mis hermanos, es adoración plena. Está dándole gloria y reconocimiento al Dios que todo lo merece. Y yo le daría un aplauso. ¿No le da un aplauso al Señor, hermano? Porque Él se merece toda la gloria. Y luego le dice este hombre, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora ya había cambiado su actitud, ¿se fija? Primero era un refunfuñón y no hay mejores ríos allá donde yo vengo. Este riachuelo todo lleno de no sé qué. Y quieren que me zambulla ahí, ¿no? Voy a salir lleno de algas y no sé qué. Pero aquí ya había cambiado su actitud. Ahora le decía, ¿no quieres? Yo te puedo dar un presente. Yo te puedo dar un regalo. Recíbelo de tu siervo. O sea, ¿cómo cambió ya la actitud de este hombre? ¿Se fija? Y versículo 16, ¿qué le dijo el profeta, el hombre de Dios? Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, o sea, le rogaba que aceptara alguna cosa. Pero este hombre no quiso. Pero si haya sido hoy en la actualidad, ¿usted qué cree que haya pasado? Hoy en día, mis hermanos, ya hasta cobran por los milagros. ¿Sí o no? Antes eran $20. Pero como ya todo está subiendo y ya todo está caro, pues yo creo que ahora ya hasta cobran 40, qué sé yo, o 30. La verdad ni sé. Pero yo me imagino que ya, mande, siembre, coseche, venga por su milagro. Y cuando el siervo de Dios no recibió nada, y ahora quieren todo. ¿Cómo está eso, mis hermanos? Pero ya lo que sucedió después en esta historia es otra historia. Amén. En realidad, mis hermanos, nosotros mismos podemos decir también que el Señor trata con cada uno de nosotros en formas muy diversas, ¿sí o no? Y siempre de una manera muy personal. Amén. Por lo tanto, nunca deberíamos decirle al Señor los métodos que Él debe de utilizar, mis hermanos, al contestar nuestras oraciones. Nunca debemos de decirle al Señor los métodos. Amén. Y debemos de estar seguros, mis hermanos, de que su propio método es mejor, o siempre será el mejor. Su método va a ser siempre el mejor. ¿Cuántos dicen amén? Regresemos a Marcos, mis hermanos, continuando con nuestra historia de este hombre sordomudo. Marcos 7:33. ¿Lo tiene? Dice, y tomándole aparte de la gente, es decir, agarró a este hombre y lo llevó aparte. ¿Se fija? Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas de este sordomudo como las emocionales. Porque acuérdese que dijimos que las personas en estas condiciones son personas inseguras, son personas incomprendidas, son personas que se sienten relegadas de la sociedad. Porque nadie les entiende. Solamente pues los que pueden hablar el lenguaje de señas, que es muy poca gente realmente. ¿Alguien de aquí habla lenguaje de señas? Levante su mano. ¿Alguien habla el lenguaje de señas? ¿Se fija? De todos los que estamos aquí, ninguno habla lenguaje de señas. Fíjese, qué tremendo. Cuando por lo menos uno de aquí debería de haber, ¿no? Pero así está la sociedad, mis hermanos. Imagínense cómo se sienten esas personas. Entonces Jesús conocía su necesidad física,
pero también conocía su necesidad emocional. Por eso es que lo hizo aparte, lo apartó. ¿Sí? Sabía que este hombre no podía escuchar, ni tampoco hablar correctamente, y por lo tanto, este hombre se sentiría muy incómodo siendo el centro de atención en medio de una gran multitud. ¿Sí? Así que Jesús decidió apartarse con él lo suficiente como para tratar el problema tranquilamente, sin que nadie molestara, o sin que que no hubiera mirones, pues, ¿verdad? Así como usted comprenderá. En todo esto, el Señor manifestó la sensibilidad, mis hermanos, que le caracterizaba, ¿sí? Evitando que el enfermo se sintiera humillado y avergonzado. Hasta eso tuvo el Señor cuidado, mis hermanos. Y el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, amén o no amén. Eso por un lado, mis hermanos. Pero por otro, era probable, mis hermanos, que alguna de las personas que estaban presentes o siendo testigos oculares de los hechos eran hombres o mujeres de poca fe. Es en serio. Y para que ocurra un milagro, mis hermanos, ¿qué es lo que debe de haber? Fe. Para que ocurra un milagro debe de haber fe. Y muchos en ocasiones no tenemos fe. Nos falta fe para creer. Amén. Entonces, para que haya un milagro debe de haber fe, mis hermanos, tanto en el que recibe el milagro como de los que están alrededor de esta persona que va a recibir el milagro o que quiere recibir el milagro, ¿sí? Como le sucedió en el caso de la hija de Jairo, allí en Mateo 9. Deje un apartado allí y vaya a Mateo capítulo 9, verso 23, para que veamos lo que el Señor Jesús hizo con la gente que no tenía fe. Mateo 9, 23. ¿Ya se aburrió? Mateo 9, 23, ¿lo tiene? Véalo. Dice: al entrar Jesús en la casa del principal, porque era la casa de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, en ese caso había flautas, pero hoy en día serían violines, ¿verdad? Violonchelos, un teclado, pero en esa ocasión eran flautas, un instrumento dulce, un instrumento melancólico. Y estaban tocando flautas y la gente que hacía alboroto, ¿verdad? Ahí todos llorando, y se murió. ¿Y de qué se murió? No, pues dice que se peleó. ¿Por qué? Porque dice se peleó. No se peleó, ¿verdad? Versículo 24 dice: y les dijo, apartaos. O sea, les dijo a todos los que estaban ahí con sus flautas, los que estaban haciendo alboroto, les dijo: apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hizo la gente? ¿Y por qué se burlaban de él, mis hermanos? ¿Por qué? Porque no tenían fe, porque no creían. Decían: ¿qué va a estar? Si la estamos viendo que está bien muerta. ¿Cuál duerme ni qué nada? Gente de poca fe. ¿Y qué fue lo que hizo en el versículo 25? Pero cuando la gente había sido echada fuera, es decir, que Jesús, otros evangelios dicen que Jesús los sacó. Les dijo: ¿sabe qué? Sáquenme toda esta bola de incrédulos. Bueno, no dice eso, ¿verdad? Pero parafraseado, mis hermanos. Y los echaron a todos afuera. Nomás dejó a los papás y a los tres que estaban cercanos con Jesús. ¿Quiénes eran ellos? Juan, Pedro, Jacobo. Santiago era otro. Bueno, sí, está bien. Luego dice, y una vez que había echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña. ¿Y qué hizo? Se levantó. Versículo 26 dice: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es decir, sacó a los incrédulos, dejó a los que sí creían y se hizo el milagro. Y a veces, mis hermanos, estamos en los tiempos de oración y oramos no creyendo que van a suceder las cosas. Y tenemos que creer, mis hermanos. Imponer nuestras manos con fe, creyendo, porque eso lo dice la palabra, que debemos de imponer nuestras manos y puede suceder milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios de proezas. Lo cantamos, pero lo cantamos sin creerlo.
Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. Ay, pero yo creo que no, Señor, porque mira, ¿dónde estoy? ¿Y cómo estoy? No, tenemos que creer, mis hermanos. ¿Estás como estás? Porque no crees. ¿Cuántos dicen ouch? Y con uno que no tenga fe, mis hermanos, y dude del poder de Dios, pues ya no es agradable para Dios. ¿Cuántos saben esto? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra en Hechos 11:6? Dice Hebreos 11:6, yo le voy a leer la nueva traducción, la nueva versión internacional, que dice, dice la nueva versión internacional, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Solamente uno lo creyó. Así que al separarlo de las otras personas, mis hermanos, al Jesús al separarlo de las otras personas, estaba destacando que su sanidad y salvación era un asunto íntimo y personal. ¿Sí? Continuando con el versículo 33, dice que metió los dedos en las orejas de él. ¿Y qué hizo? Volvió a escupir, hermanos. Bendita saliva, ¿no? La semana pasada vimos donde escupió en la tierra e hizo lodo. Y luego formó unos óvulos, unos glóbulos, unos óvulos, o ¿cómo se dice? Globos oculares, y se los puso ahí, y ahora volvió a escupir, mi hermano, en su mano, y le metió en la lengua. Qué tremendo, ¿no? Dice, y escupiendo, tocó su lengua. ¿No? ¿Cuántos quieren eso? No, bueno, yo no lo haría, ¿no? Pero que el Señor, házmelo a mí, Señor, ¿no? Sáname. No, si no, imagínense que, a ver, ¿cuántos quieren que ore por usted por sanidad? Y todos, no, porque si no va a escupir aquí ahorita el pastor y, no. Y todos, yeah, ¿no? Pero una vez más, mis hermanos, bendita saliva. Amén. La forma en la que el Señor les sanó, mis hermanos, nos resulta un tanto extraña, pero a su vez creativa. Pero esto es porque no logramos pensar ni sentir como el sordomudo. ¿Sí? Al no poder expresarse correctamente, aquel hombre tuvo que usar gestos para darse a entender con Jesús. Y podemos imaginarnos sin las dificultades que este hombre tenía, las dificultades que tenía para comunicarse con Jesús, ¿no? Y de comunicarse y de decirle con señas de que no oía y que no hablaba. Porque acuérdense que estaba tartamudo. Y finalmente haría algún tipo de gemido para pedirle ayuda al Señor Jesús. Una persona, mis hermanos, con sordera profunda, quizá no pueda oír, pero sí puede usar sus cuerdas vocales. Eso es lo que dicen los que estudian esto. Yo lo investigué y esto es lo que dicen los que estudian. La voz no sufre ninguna afección, mis hermanos, por lo que con el apoyo de un logopeda, es alguien que se encarga de esto, así se llama, un logopeda, una persona con pérdida auditiva puede comunicarse mediante el habla de la misma forma que un normoyente. Puede hablar correctamente si se detecta a temprana edad. Sí. Y si este fue el caso, Jesús lo que estaría haciendo sería responder a la petición por medio de gestos similares a los que él había hecho. Y seguro que el sordomudo le estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo con señas. ¿Sí? Y era como el lenguaje de signos que usan los sordomudos en la actualidad. Y se estaban comunicando, mis hermanos, Jesús y el sordomudo. Versículo 34 dice, y levantando los ojos al cielo, es decir, Jesús levantó los ojos al cielo, gimió
Y esos dos detalles, mis hermanos, también son muy significativos. Primeramente, levantó su mirada al cielo, ¿sí? Para indicar que la ayuda que el sordomudo necesitaba iba a venir de Dios. Y que Jesús actuaba en unión con él. Amén. Y el segundo, el Señor gimió, mostrando el profundo dolor que su alma sentía por la carga tan terrible de los sufrimientos, o del sufrimiento de este hombre que llevaba en sí a causa del pecado de desobediencia, ¿verdad? De un hombre. ¿Y quién era ese hombre? Adán. Por el pecado de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Sí o no? Y la cena, mis hermanos, es realmente reconfortante, porque nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que se compadece por nosotros mientras intercede ante el trono del mismo Dios en el cielo. Amén. Y eso es lo que dice Hebreos 4:15. Yo se lo leo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y versículo 16 de Hebreos 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y lo que vamos a ver a continuación, mis hermanos, es Jesús haciendo lo que la ciencia acaba de descubrir. Bueno, así lo podemos poner, ¿no? Lo que la ciencia descubrió hace poco, ¿no? Y que solo Jesús en su tiempo lo podía hacer. Continúa diciendo el versículo 34, y le dijo, éfata, es decir, sé abierto. Nuevamente, mis hermanos, el evangelista siente la necesidad de repetir la palabra exacta que el Señor Jesús usó y de hacerlo en la misma lengua que él hablaba. ¿Cuál era esta lengua? Arameo. ¿Sí? Y vemos otro texto donde Jesús usa el lenguaje arameo con esta misma niña, ¿verdad? De Jairo, que le dice en Marcos 5:41, y tomando de la mano a la niña le dijo, talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. El Señor hablaba arameo, mis hermanos. Y como ya hemos señalado, los discípulos estaban apartados del Señor y el sordomudo, pero no lo suficiente para dejar ver lo que Jesús hacía y aún de alcanzar a escuchar esta palabra que produjo un efecto perdurable en sus mentes. ¿Cuál era esa palabra? Éfata, sé abierto. Una vez más, ¿cuál era esa palabra? Éfata, que significa sé abierto. El significado bíblico de éfata es un término de origen arameo, mis hermanos, que solo aparece una vez en las sanas escrituras. Esta es la única vez que aparece ahí, ¿sí? Y esta palabra denota una acción pasiva que se le relaciona con destapar algo que se obstruyó o cerró. Y en el caso de concretar el trabajo, se puede eliminar los obstáculos ocasionados. Y esta palabra abierto, ¿sí?, es descubrir lo cerrado, es inaugurar, es anunciar, es permitir acceso, romper una cosa, tener un espíritu accesible a consejos y sugerencias. Es dar la orden para que se abra algo que estaba cerrado. Esta es la palabra abierto, ¿sí? Y con esto, mis hermanos, Jesús le ordenó que se le abrieran los oídos. ¿Cuántos quieren esto? Porque era necesario, mis hermanos, que Jesús dijera éfata al sordo. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario esto, mis hermanos? La mayoría de las personas que nacen sin la capacidad de oír tienen dificultades para hablar, ¿sí? Y esto se debe a que los niños aprenden a repetir las palabras a medida que las escuchan y las relacionan con un objeto, una persona o una acción. ¿Sí o no? Los niños aprenden a base de repeticiones, mis hermanos. Así los seres humanos, mis hermanos, pueden ir uniendo términos hasta construir oraciones que le permitan comunicarse, como es en este caso. Sin embargo, mis hermanos, las personas que no escuchan no saben cómo se pronuncian las palabras. Ya lo dijimos, ¿verdad?
Y cuando Jesús le dijo éfata al hombre, le abrió o destapó los oídos. Lo que el Señor hizo de manera sobrenatural, mis hermanos, es lo que para la ciencia un implante coclear se llama. ¿Han escuchado hablar del implante coclear? Que le ponen a los niños que nacen con sordera y les ponen aquí una cosa redonda en el oído para que puedan escuchar. Eso fue lo que hizo el Señor, mis hermanos. Él le puso un implante con los dedos y luego le escupió en la lengua. ¡Pah! O sea, el Señor ya estaba adelantado en la ciencia que hay hoy en día. Hizo escuchar a este sordo y mudo, lo hizo hablar también. Ahora, ¿qué provoca la sordera espiritual, mis hermanos? ¿Qué provoca? Esa es la condición espiritual de muchos de nosotros, que tenemos oídos físicos. Oímos, pero no escuchamos. Tenemos lengua para hablar, pero no declaramos la palabra de Dios que edifica nuestras vidas. ¿Sí? Y hoy en día, mis hermanos, son muchos los que no consiguen escuchar a Dios. Y lo peor es que hasta ocurre lo mismo entre los que van regularmente en las iglesias. Sus oídos están taponados. La palabra de Dios no hace nada en sus vidas. Tienen oídos, pero no oyen. No toman a Dios en serio, mis hermanos. Muchas veces, sin haber escuchado las razones, solo saben criticar a la iglesia por ciertas normas o por ciertos principios. Hoy, más que antes, necesitamos, mis hermanos, que sean abiertos nuestros oídos espirituales para oír lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuántos dicen amén? Y también debemos desatar nuestra lengua para proclamar la salvación a muchos. Así que, dado que el sordo todavía no podía oír, mis hermanos, lo más probable es que esta palabra fuera dicha para beneficio de los discípulos, que estaban ellos, porque ellos realmente sí estaban necesitados en aquellos días de que el Señor abriera sus oídos y sus mentes para poder llegar a entender lo que quería enseñarles. Y nosotros necesitamos abrir nuestros oídos, o el Señor necesita abrir nuestros oídos y nuestras mentes para poder oír y entender lo que el Señor nos quiere decir. Al instante, mis hermanos, la discapacidad desapareció y el hombre quedó sanado. Vea Marcos 7:35. Al momento, dice ahí, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de la lengua. ¿Y qué pasó? Hablaba bien. Qué increíble es esto. Es un milagro increíble, mis hermanos, como los que Dios sigue haciendo, como los que Jesús quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Y como el resto de los casos, ¿verdad? El poder del Señor se hizo efectivo al instante, devolviendo el oído al sordo, y lo que aún era más milagroso fue que le dio la capacidad de hablar sin haber oído normalmente en el curso de su vida. Eso es lo más maravilloso, mis hermanos. Marcos 7:36, por favor. Marcos 7:36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Ya hemos comentado en varias ocasiones, mis hermanos, que Jesús nunca quiso llamar la atención sobre sí mismo con sus grandes milagros de sanidad. ¿Sí? Estos debían servir como credenciales de que Él era realmente el Mesías anunciado por los profetas. Ahí en Isaías 35:4 al 6, usted léalo en su casa, yo se lo dejo de tarea. ¿Sí? Por esta razón, mis hermanos, Jesús hizo constantes. ¿Era Isaías, le dijimos? Sí, ¿verdad? Por eso Jesús, mis hermanos, hizo constantes esfuerzos para evitar que se le conociera como un obrador de milagros, un hacedor de milagros. Su misión y ministerio iba mucho más allá de hacer milagros. Amén. Él buscaba la fe de las personas en su persona y en su palabra. Voltea con el que tienes a un lado, por favor, y dile: Él busca nuestra fe. Amén.
Por otro lado, mis hermanos, cada vez que se desataba su popularidad entre las multitudes, esta se volvía incontrolable y amenazante. Porque como ya hemos visto, mis hermanos, la euforia de las masas no obraba de acuerdo a los planes de Dios. Amén. Esta fue la razón por la que Jesús mandó a la gente que no hablasen del milagro a nadie. Amén. Porque esa es la naturaleza del hombre. ¿Sí o no? Tú le dices, no digas esto, y ahí vas y lo cuentas. Te voy a decir un secreto, pero no se lo digas a nadie. No. Me pongo el zipper. Mi boca es una tumba llena de huesos. ¿No? Y vas inmediatamente cuando terminan de contarte, ahí vas. Y luego te dicen, oye, no te dije que no contaras eso. Ay, es que mi corazón no es una, ¿cómo dicen? No es una bodega. Qué bien sabe. Ay, es que mi corazón no es una bodega. Por eso lo dije. ¿Verdad? Marcos 7:37, mis hermanos. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. De acuerdo a lo que las escrituras decían en Isaías. Y este mismo había sido el veredicto de Dios cuando completó su propia obra o su propia creación en el principio, ahí en Génesis 1:31. Y dice ahí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y en gran manera. ¿Se fija? Qué maravilloso. Pero el pecado humano, mis hermanos, lo echó todo a perder. Y ahora Jesús, mis hermanos, estaba devolviéndole la belleza de Dios al mundo afeado por el pecado humano. Porque como dice mi esposa, somos feos. ¿Ah? Y sí, somos feos. Yo me veo en el espejo y digo, de veras, qué feo estoy. Y con esta y otras muchas sanidades, mis hermanos, Jesús demostró cómo va a ser el futuro reino del que es o del que Él le pertenece. ¿Sí? Y aunque no lograremos entender plenamente toda la belleza de este reino, mis hermanos, hasta el día de la resurrección final, cuando nuestras vidas sean completamente transformadas, libres de todos los efectos del pecado y de la caída y recreados completamente a la imagen del Hijo. Y ya para concluir, mis hermanos, porque ya veo que trae sueño. Aunque el milagro fue llevado a cabo de la esfera física, sin embargo ilustra también los efectos del pecado en el hombre en la esfera espiritual. No olvidemos, mis hermanos, que a causa de su incredulidad, los hombres no logran escuchar la voz de Dios. ¿Sí o no? A veces no escuchamos la voz de Dios porque no creemos. ¿Sí? Y hablan mal cuando intentan expresarse acerca de estas cosas. Sin embargo, mis hermanos, cuando Dios obra por su espíritu abriendo las mentes de los hombres y estos responden adecuadamente a su palabra, inmediatamente quedan desatadas también las ligaduras de su lengua y su lenguaje cambia radicalmente. ¿Sí o no? Antes te expresabas de una manera, te faltaba sabiduría, a veces la regabas con lo que decías, pero viene el Señor, comienzas a escuchar y ahora tu lenguaje cambia y comienzas a ser más sabio y comienzas a usar palabras más consensuadas. ¿Sí? Y ahora piensas antes de hablar. ¿Sí o no? El Señor cambia. Amén. Y eso se llama madurez espiritual, mis hermanos. Pero de forma particular, el incidente sirvió para reflejar la experiencia de los discípulos en ese periodo, como en otros pasajes. A ellos también les costaba entender lo que Jesús hacía, porque ellos también sufrían de sordera espiritual. Por esto fue necesario, mis hermanos, que Jesús los llevara aparte de las multitudes, como en el caso del sordomudo, y tratara personalmente con ellos para que sus mentes y corazones fueran abriéndose al conocimiento de Jesús. Amén. Y meditando estas palabras, mis hermanos del Evangelio, a mí me gustaría que juntos hiciéramos una súplica al Señor. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento
y que juntos hagamos esta súplica a Él. Señor Jesús, apártame de todo. Mete tu dedo en mis oídos y pronuncia Éfata. Sáname, Señor, de este mal. Yo quiero escucharte en primer lugar, conocer tu voluntad y ponerla en práctica. Escuchar a mi familia, escuchar a mi esposa, escuchar a mis hermanos en la congregación, conocerlos profundamente para poder amarlos, pues solamente así se podrá sanar también el defecto de mi lengua. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi corazón. Póngase de pie, por favor. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones. Y así, Padre, como tú hiciste que este sordo escuchara, que oyera, así como hiciste que este mudo hablara, pero no estaba mudo, estaba tartamudo. Tú hiciste que él hablara correctamente. Y a veces nosotros cuando hablamos como tartamudos. Pero tú vienes y pones tu dedo, Señor, en nuestros labios. Y tú, Señor, nos haces hablar correctamente. Primeramente nos haces escuchar. Y tú no te equivocas, Señor. Por algo nos dices 2 oídos para escuchar 2 veces antes de hablar. Porque solamente tenemos una boca. Y queremos, Señor, ser así. Queremos escuchar primero tu voz. Y si no nos queda claro, queremos volver a escuchar, Señor, para entonces poder hablar y dar tu mensaje. Porque a veces cometemos el error. Tú nos dices que hablemos y a veces nos quedamos callados. Nos has dicho, ve y predica a toda criatura de mi salvación. Y nosotros, Señor, queremos hablar lo que venga de ti. Pero antes de hablar queremos escuchar tu voz primeramente. Quita mis sorderas, Señor. Quita mi tartamudez. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.